Mi nombre es Sergio Meresman, coordino el área de investigación e innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Formo parte de un equipo con el que hemos estado trabajando a lo largo de este año en una investigación de carácter exploratorio, cualitativo. Ahora vamos a contar un poco las características de la investigación y que está enfocada en indagar acerca de las barreras que hay a nivel de las familias en relación con los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes con discapacidad. Esta investigación forma parte como de un recorrido que ya tiene sus años, que hemos venido llevando adelante en el instituto, en el IDI, y que tiene que ver con explorar los temas de sexualidad y discapacidad, que tienen una historia también en relación con la publicación de materiales, con otras investigaciones, y que han tenido a lo largo de todo ese tiempo un socio, un acompañamiento, un apoyo que queremos destacar y agradecer hoy muy especialmente, que es el del Fondo de Población de la Oficina del UNFPA en Uruguay, que agradecemos, que también contribuye con el desarrollo de este estudio que vamos a presentar, particularmente en la figura de Juan Meré, del sociólogo Juan Meré, que ha estado a lo largo de todos estos años apostando junto con otras organizaciones a que podamos desarrollar estas investigaciones y generar herramientas. Nosotros no somos una organización académica, formamos parte de una red de organizaciones que promueve derechos, y entonces lo que hacemos a nivel de producción de conocimientos tratamos de que tenga un traspaso a la práctica, a la posibilidad de modificar los factores que determinan la experiencia de la discapacidad, y particularmente en los niños, adolescentes y jóvenes. Me acompaña Diego Rossi, parte del equipo y con el que hemos trabajado todos estos años, y parte también de la investigación que les vamos a presentar. Vamos a tratar de ser algo lo más conciso posible, y vamos a compartirles los principales hallazgos de la investigación, a la vez que a continuación vamos a compartirles un registro del intercambio que tuvimos hace una semana con algunas de las mamás y papás que participaron de esta primera etapa de la investigación, así como de otros referentes vinculados a la temática de los derechos de las personas con discapacidad en el Uruguay. Entonces vamos a compartirles ahora una breve presentación con algunos de los resultados, y luego vamos a compartir con ustedes el video de este primer intercambio, que esperamos que sea continuado con otros y otras personas vinculadas a esta temática, porque sentimos que todavía la investigación necesita ir al encuentro de otras miradas y de otros lugares de registro en relación a las preguntas que nos hicimos, en qué medida las familias determinan el acceso a derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes con discapacidad. Es un gusto poder compartir con ustedes esta primera aproximación a este estudio que hemos desarrollado a lo largo en los últimos meses. Y también, como decía Sergio, para nosotros es fundamental a partir de esta propuesta poder construir y profundizar en torno a lo que podemos sacar de ella. Bueno, como también planteaba Sergio, este es un estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes con discapacidad, y lo que queremos ver es cuál es la perspectiva de las familias. Este estudio se realizó a través de una encuesta en línea durante los meses de mayo a junio de este año. Fue distribuida en todo el país. Participaron familias en proporción 50 y 50 de Montevideo y del interior, y la forma de llegar fue a través de las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, también a través de
instituciones socias o que han trabajado con el UNFPA. O sea, tratamos de que realmente la cobertura fuera a nivel de todo el país, de cada uno de los departamentos, con distintas instituciones. Se recibieron 91 formularios, pero en realidad fueron validados, o sea que estuvimos trabajando con 83 formularios, ya que había algunos que salían de la muestra que nosotros queríamos hacer, que era adolescentes y jóvenes con discapacidad entre 11 y 25 años. Entonces, estos formularios son los cuales nosotros comenzamos a desarrollar nuestro trabajo, nuestro estudio. Cuando preguntamos acerca de la edad y del género de la hija o del hijo de las familias, nos encontramos que, como ustedes ven allí, que hay una mayoría de las hijas e hijos que corresponden a la franja entre los 11 y los 16 años, y también un porcentaje similar entre jóvenes de 22 y 25 años, siendo algo menor esa franja entre 17 y 21, alrededor del 19%. Cuando también tratamos de analizar cuál es el género de sus hijos y de sus hijas, nos encontramos que, bueno, que hay un 53% que pertenecen al género femenino, siendo menor los familiares de hijos del género masculino, y hay un 2,4% de personas que prefieren no responder cuál es el género de sus hijas y de sus hijos. Cuando queremos ver las familias y sus hijos, qué tipo de discapacidad tienen, bueno, allí encontramos que tenemos una tercera parte que pertenecen a la discapacidad intelectual, siendo los que menos respondieron o familias cuyos hijos tienen una discapacidad visual alrededor del 11%. Lo demás se distribuye más o menos en términos porcentuales muy similares. Igualmente, nos interesa que tenemos una muestra que nos permite tener la voz de familiares, de chicos y de chicas con diversas discapacidades. Cuando vemos el género de las personas y el género y el parentesco y la formación de las personas que responden, no nos extrañó que las personas que respondían, hay un 96% que corresponden al género femenino y un 3,6% al género masculino. Cuando vemos el grado de parentesco, vemos que ese 3% del género masculino corresponde a los padres, mientras que todo el resto de personas que responden, que tienen un grado de parentesco y por lo tanto ese grado de parentesco es el grado que hace que cuiden a estas chicas y a estos chicos, pertenecen al género femenino. Porque bueno, tenemos un 83% que son madres, pero todo el resto también pueden ser abuelas, hermanas, u otros, pero siempre pertenecientes al género femenino. Después hay otro tema que también nos interesa y que también sabemos que va a impregnar todas las respuestas y también va a impregnar la forma de abordaje de los distintos temas que se van a desarrollar a lo largo del estudio, es la formación de estas personas que nos responden. Y entonces tenemos allí que 28 personas
tienen una educación terciaria, 24 una educación media, 22 una educación universitaria. O sea que andamos arriba de, de 70 personas que tienen una educación que es de media eh, para arriba. O sea que tenemos un sesgo allí de los respondentes, mientras que solo 7 personas manifiestan que solo tienen la educación primaria y 2 personas que no contestan. Entonces, esto también para nosotros es importante a la hora de tomar, de formular las conclusiones a las cuales, las primeras conclusiones a las cuales llegamos. Algunos resultados de este estudio. Las familias responden mayoritariamente que la educación integral de la sexualidad es responsabilidad exclusiva de la familia. Más que aquellas personas que dicen que ambas, que la familia y la escuela tienen una responsabilidad, nos llama mucho la atención cómo la escuela es una sola persona que le da eh, la responsabilidad de la educación sexual a la escuela exclusivamente. Eh, y también, bueno, es el mismo porcentaje de las familias que no saben y no contestan. Aquí también, unido a estos temas de la formación, vamos viendo cómo esto tiene una situación que nos llama la atención, ¿no? Como personas que tienen una cierta formación entienden que exclusivamente la familia tiene un rol fundamental a la hora de desarrollar estrategias de educación integral de la sexualidad. Cuando miramos cuáles son los temas que conversan con sus hijas, con sus hijos, con estos jóvenes a su cargo, vemos cómo las cuestiones que hacen a el cuidado, a la prevención, a las cuestiones que tienen más eh, cuestiones que hacen a los cambios corporales, cuestiones que hacen a la prevención del abuso y de la violencia sexual, son los temas que más llaman la atención, son los temas más conversados. Los demás temas, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el 50% nada más habló. Los métodos de prevención también son, lo asume el 53%, pero también nos llama la atención aquí no los temas que conversan, sino los que no conversan. Hay un 6% de las personas que plantean que no han hablado ninguno de estos temas con sus hijas y sus hijos, por más que estamos hablando de chicos que están ya en la pubertad, en la adolescencia, que generalmente son temas que tienen que hablarse o se hablan en las familias. Los otros temas tienen una prevalencia, tienen una similitud de porcentaje, pero nos llama la atención, repito, estos temas que hacen, bueno, exclusivamente a los cambios corporales y a los temas de prevención del abuso y la violencia sexual. Cuando hablamos de si hay una necesidad de apoyo y qué tipos de apoyo, encontramos que hay un 64% de las familias que dicen que necesitan apoyo. Y el resto, o sea, un 35% de estas personas nos plantean que no necesitan ningún tipo de apoyo, o sea que la familia por sí sola puede abordar estos temas. Pero cuando los temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos.
Pero cuando le preguntamos a estos que necesitan apoyo, ¿cuál es el tipo de apoyo? Acá hay un punto en el cual el apoyo es fundamentalmente un apoyo centrado en los aspectos eh, más médicos, más vinculados a el apoyo de los profesionales y no tanto de un apoyo desde la educación, de cuestiones que hacen a temas más de la vida cotidiana y no tanto de vinculados a lo que es la atención de la salud y cuestiones más vinculados a lo estrictamente biológico. Allí hay una cuestión en el cual nuevamente el sector educativo tiene un apoyo muy bajo y las familias, el apoyo de otras familias llega alrededor del 4%. Cuando tratamos de consultar acerca de si asisten estos adolescentes que ya tienen una edad, podría suponerse, para concurrir solos o solas a lugares de diversión, de esparcimiento, vemos que más de la mitad no concurre sola a estos lugares. O sea que la construcción de estar con otros fuera del ámbito familiar o fuera de un adulto referente familiar cercano está, según esta diapo, está negado para el 54% de las chicas y de los chicos. Pero cuando preguntamos el uso libre de Internet, que esto también es una cuestión del lugar de interacción con otros y tal vez más peligroso que un lugar de esparcimiento, vemos que hay que tienen uso libre de Internet cerca del 40% y cerca del 45% que lo podemos unir, porque el sí y el con mínimo control es una débil, una línea muy débil. Vemos que que allí sí hay un permiso. O sea, el tema de Internet o del uso de las redes no está visto como un lugar donde también puede haber ciertas situaciones donde los derechos son vulnerados, como un lugar de peligro. Y bueno, y aquí comenzamos a ver si asiste sin acompañamiento a estos lugares de esparcimiento por género y por discapacidad. Cuando vemos los temas de género, vemos que no hay una gran diferencia. Cuando vemos, miramos y hacemos el filtro por la discapacidad, vemos que aquellas chicas y chicos que tienen una discapacidad intelectual, que tienen una discapacidad psicosocial o motriz, están más limitados a este ejercicio, a esta construcción de la vida social, como todos los adolescentes la tienen que tener para aprender a vivir en sociedad. Mientras que aquellas chicas y chicos que presentan una discapacidad auditiva o visual, es amplia la autorización para compartir con otros de forma solos, para compartir, para ir solos y sin acompañamiento a estos espacios de diversión, de acompañamiento, de socialización. Bueno, Sergio, te paso. Bueno, gracias. Estas láminas van mostrando las respuestas a otras preguntas. Preguntamos acerca si sus hijos e hijas adolescentes tenían permiso para tener novio o novia, la anterior. Sí. Y las respuestas, bueno, bien
bien interesantes porque muestran como un contraste. Cuando uno pregunta si tienen permiso, obtiene respuestas mayoritariamente afirmativas, pero cuando uno pregunta si han tenido novio o novia, ahí parece otra cosa, ¿no? Como que hay, como si hubiera un permiso que en realidad no se refleja en los resultados, en la posibilidad justamente de tener pareja, de encontrar pareja. Es que esto evidentemente está relacionado con lo anterior, en el sentido de que si tengo permiso para tener novia, pero no tengo permiso para ir solo a un lugar de esparcimiento, el permiso para tener novia se convierte en algo simplemente formal o simbólico. La próxima. Esta es la desagregación por género. Vemos que en el caso de los varones hay más permiso, lo cual no es sorprendente. La próxima. Y en la desagregación por tipo de discapacidad, también el permiso para tener novia o novio parece un permiso mayoritario. En casi todos los casos es mayoritario. En todas las discapacidades pareciera haber permiso. La próxima. Sin embargo, cuando uno de vuelta pregunta que si han tenido novios o novios sus hijos con discapacidad, sus hijas, ahí encuentra una realidad bien diferente. Parece que tenían permiso, pero parece que igual no consiguen, o por lo menos por la respuesta de sus mamás, parece que no han tenido novia. Eso es en general predominante, el no han tenido, y es categórico en el caso de la discapacidad psicosocial, donde el 100% de las respuestas es que sus hijas e hijos con discapacidad psicosocial no han tenido novia. Adelante. Lo mismo cuando uno pregunta por si considera que sus hijas o hijos pueden vivir solos, ahí aparece una respuesta predominantemente pesimista. Sin embargo, hay entre, digamos, el sí y el no estoy seguro, pareciera haber una ventana afirmativa del 40%. La próxima. Cuando lo desagregamos por género, ya se pone también un poco más fuerte, digamos, el pesimismo, el no puede vivir sola o solo, que es mayoritaria la respuesta negativa, y significativamente es más fuerte en el caso de las mamás que tienen hijos varones. Yo creo que el tema de la sobreprotección sobrevuela muchas de estas respuestas, ya voy a volver sobre eso al final, pero acá también podemos de alguna manera hipotetizar en ese sentido. La próxima. La misma pregunta, las respuestas a la misma pregunta desagregadas por tipo de discapacidad nos muestran que hay una mayor, como aparentemente un mayor optimismo en relación a que puedan vivir solas o solos sus hijos. En el caso de mamás, digo mamás porque como decía Diego, son la mayoría de las respuestas. En el caso de las mamás que tienen hijas o hijos con discapacidad auditiva y visual, y una respuesta predomina mayoritariamente negativa en el caso de las mamás que tienen hijas o hijos con discapacidades motrices, psicosociales, intelectuales, que parece que no se considera que puedan vivir solas. La próxima. Preguntamos si hablan, si conversan sobre estos temas relacionados al noviazgo. Nuevamente parece ser bastante... En el caso de la discapacidad psicosocial parece que es más difícil, pero en el resto de las respuestas muestra como que sí, es un tema que se conversa. Incluso en el caso de la discapacidad visual parece que es un tema que tiene, podríamos decir, cero tabú. Y lo mismo pasa en el caso de las mamás que tienen hijas con discapacidad auditiva, intelectual y motriz, que pueden conversar de estos temas. La próxima. Sin embargo, cuando uno pregunta, bueno, lo mismo, cuando uno pregunta en relación con con relaciones sexuales, si se puede hablar de estos temas, si se habla de estos temas, las respuestas parecen indicarnos que no hay mayor tabú, que se habla de estos temas, excepto en el caso de la discapacidad motriz, donde las respuestas están más o menos balanceadas, con una leve mayoría a favor de que no se puede conversar o no se sabe cómo conversar, o pareciera haber cierto temor,
En los demás casos las respuestas son predominantemente positivas, afirmativas. La próxima. También cuando preguntamos sobre si conversan acerca de métodos de prevención del embarazo, parecieran las mamás responder que sí conversan, sobre todo en el caso de la discapacidad visual y auditiva, es decir, esto que tiene que ver con un temor respecto al embarazo de las adolescentes, el embarazo adolescente, parece generar conversación, aunque en el caso de las familias que tienen hijos con discapacidad intelectual, motriz y psicosocial, está más dividida, ¿no? La posibilidad de conversar sobre este tema. La próxima. Preguntamos a las mamás si consideran que sus hijas e hijos pueden tener relaciones sexuales cuando lo deseen y sin presión. Fíjense que hay un porcentaje significativo de respuestas positivas que pueden tener relaciones sexuales, es decir, que parecieran desde el punto de vista de las mamás que hay permiso y que hay una aceptación en relación con la sexualidad de sus hijas y de sus hijos, 43% que responden que sí, casi un 29% que no están seguras, pero que por lo menos no parecieran estar, digamos, cerradas a esa posibilidad, apenas un 25% que contestan que no. La próxima. Cuando desagregamos por tipo de discapacidad, la misma pregunta, si puede mantener relaciones sexuales libres y sin presión, ustedes ven que el no, que está en rojo, continúa siendo menor, aunque es un 36% en la discapacidad intelectual, que dice que no pueden tener relaciones sexuales. En general, hay una tendencia en responder que sí pueden. Hay también un porcentaje importante de las respuestas que son no estoy segura, no estoy segura. Ese porcentaje es de un 55% en la discapacidad psicosocial, es importante. La próxima. Preguntamos si consideran que sus hijas e hijos podrán ejercer la maternidad, la paternidad. La respuesta es afirmativa en un 36%, hay un 31% que dice que no está segura, hay un 30% que nos dicen que no podrán ejercer como madre y padre. Esta, obviamente, ya entramos en un terreno donde los desafíos son otros, las responsabilidades, digamos, o en juego, ya no son, digamos, sobre el propio cuerpo y la propia persona, sino sobre la posibilidad de ejercer un rol materno-paterno en relación a otros, y ahí ya las respuestas parecen mostrar también una mayor complejidad, distribución en las posibilidades. La próxima. La misma pregunta de si consideran que podrán ejercer como papá o como mamá, desagregada por tipo de discapacidad. Ahí, de nuevo, se confirma que quienes tienen hijas o hijos con discapacidad intelectual son más pesimistas respecto a la posibilidad de sus hijas de ejercer ese rol. El 57% responde que no, un 29% que no está segura, apenas un 14% de quienes tienen hijos con discapacidad intelectual piensan que podría ejercer ese rol. Ese porcentaje positivo de que piensan que sí es mayoritario en quien tiene en la discapacidad auditiva y visual. El 57% de mamás que tienen hijas e hijos con discapacidad auditiva piensan que podrán ejercer ese rol. El 67% de quienes tienen hijos con discapacidad visual también lo considera. La próxima. Preguntamos, y aquí también entramos en otro registro, digamos, de la autonomía y de los desafíos, y también en otro registro de la sobreprotección. Preguntamos si sus hijas e hijos asisten solas o solos a la consulta médica. Lo desagregamos por tipo de discapacidad, la respuesta es muy negativa. Los adolescentes con discapacidad no asisten solos a las consultas médicas, principalmente vinculadas a consultas de servicios de salud adolescente. No van solos ni solas. La respuesta es del 100% que no
en el caso de la discapacidad psicosocial, del 67% que no en la discapacidad motriz, del 97% que no en la discapacidad intelectual. Fíjense que son valores muy contundentes respecto de hasta dónde llega la autonomía. Es decir, yo diría, si uno pensara cómo se valoran estas cuestiones en términos quizás de las ideas, de lo que nos gustaría, de lo que decimos estar de acuerdo, es una cosa. Y cuando uno mira en términos prácticos, en términos concretos, cómo los adolescentes, las adolescentes con discapacidad concretan sus posibilidades de autonomía, concretan eso que las mamás decían que les concedían el permiso, ahí ya las brechas entre lo que se enuncia y lo que ocurre en la vida de estas adolescentes, la brecha es muy grande. La próxima. Nosotros hicimos una pregunta que, bueno, es difícil de hacer y difícil de responder. ¿Considera que su hija o hijo puede ser objeto de abuso sexual? Tenemos un 50 casi por ciento de personas que dicen que no. Ahora al final voy a hacer un comentario porque me parece interesante que la mitad de estas mamás que respondieron la encuesta nos dijeron que no consideran que sus hijas o hijos con discapacidad pueden ser objetos de abuso sexual. El sí consideran es de un 18%, hay un 31% que no está segura. La próxima. Lo desagregamos por género, ustedes ven que el no es contundente en el caso de quienes tienen hijos varones, el 61%, y un poco menos contundente o más indeciso en el caso de quienes tienen hijas adolescentes con discapacidad. La próxima. Y lo desagregamos por tipo de discapacidad. Ustedes ven que ahí empieza como a mostrar el sí, que está en celeste, un poquito, o el no estoy seguro, aparece con más frecuencia, cuando lo desagregamos, especialmente la discapacidad intelectual, no está seguro. Pero es interesante que todavía incluso en esta imagen se pueden ver valores muy grandes, muy importantes, entre quienes no están preocupadas, parecen no considerar que sus hijas o hijos puedan ser objeto de abuso sexual. La próxima. Yo creo que en general, si uno se guiara por las respuestas, vemos que la mayoría de los temas, ustedes recuerdan la lámina que presentaba Diego al inicio, que mostraba los temas que se conversan, y aparecían un montón de temas que eran aparentemente bastante conversados, algunos más que otros, pero en general esto de poder hablar de estas cosas pareciera indicar un reconocimiento a la sexualidad de estos hijos e hijas adolescentes, un reconocimiento a sus derechos sexuales, pero sin embargo ese nivel de aparente aprobación no correlaciona con la posibilidad de que esto se traduzca en autonomía, se traduzca en la posibilidad de salir sola o solo, en la posibilidad de tener novio, en la expectativa de que tengan relaciones sexuales, que ejerzan un rol materno. Es decir, hay algo que pasa en el nivel de los enunciados y otra cosa que pasa en el nivel de las realidades de estas adolescentes. Eso a nosotros lo que nos dice que hay, digamos, por un lado nos dice que hay algo que no es, que sabemos, que hay sobreprotección. Entonces, que yo reconozca o que una mamá me diga que reconoce y que habla de estos temas, pero si después no da permiso para salir o no da permiso para tener novia, o tiene dudas sobre que puedan ejercer un rol o formar una familia, ahí hay una brecha que es para trabajar. Nosotros pensamos que es algo para seguir trabajando y quizás ir profundizando con otras herramientas metodológicas, grupos focales y foros, en esta brecha para ver un poco ahí qué es lo que está pasando, y quizás ver, porque también yo creo que, y vale la pena quizás mencionarlo como ahora medio en el final, hay algo que ha venido creciendo en términos de discurso y en términos de narrativa de los derechos, pero también hay algo que ha venido disminuyendo y quizás borrándose, que es todo el tema de vida independiente y el desarrollo de habilidades de autonomía y de habilidades para la vida en los adolescentes, que en otra época eran la principal herramienta, digamos, de los centros de vida independiente, incluso en Uruguay,
trabajo de Ana María Fossati y de otras personas en los 90, que iban en esa dirección. Ahora parece que tenemos menos de eso, que es espacios en donde se puedan brindar herramientas para la autonomía, pero tenemos más discurso, o sabemos mejor, digamos, lo que es correcto decir cuando se habla de estos temas. Lo que pasa es que sí es correcto decirlo, claro que es correcto decirlo, pero también es correcto llevarlo a la práctica, y a la hora de llevarlo a la práctica se requiere herramientas, habilidades, confianza, y eso implica un trabajo con las familias que pensamos que tal vez es algo a ir profundizando e ir explorando a lo largo del próximo año. La próxima, y creo que es la pena. Bueno, yo me dije que llamaba la atención que apenas la mitad de las respuestas acerca de si consideraban que sus hijas e hijos podían ser víctimas de abuso sexual, que la mitad de las respuestas decían que no lo consideraban, que como que no. Es decir, nosotros sabemos por la evidencia que existe a nivel internacional que el abuso sexual, la manipulación sexual de adolescentes con discapacidad es muy prevalente. Es 3 veces más prevalente que en general en la población de los adolescentes, según los estudios con los que contamos a nivel internacional. Entonces, esta respuesta tan confiada, ¿no?, de parte de las mamás, quizás en algún sentido nos hace pensar de que consideran estas mamás que tienen una situación de mayor control, y por eso consideran que hay menos vulnerabilidad. Pero también ese mayor control, de alguna forma, nos deja pensando en relación a la sobreprotección, y en relación, si el control lo ejerce férreamente la mamá, seguramente hay, o tal vez hay menos riesgo de abuso sexual, pero también hay menos autonomía, hay menos posibilidad de desarrollo, hay menos posibilidad de acceso a lo que puede ser la experiencia de la adolescencia en esta población. Si ustedes recuerdan al principio, una de las primeras diapos que compartió Diego, que decía de quién es la responsabilidad, preguntábamos, ¿de quién es la responsabilidad de dar educación sexual integral? Y las respuestas eran mayoritariamente de las familias. Bueno, eso también nos dice algo de que no parecen las personas que responden como muy dispuestas a soltar esa responsabilidad, que de pronto es responsabilidad y de pronto es sobreprotección. La posibilidad de que la escuela participe de la educación sexual integral, obviamente que implica una posibilidad de que también aparezcan otras posibilidades de desarrollo, de conocimientos, otras fuentes de información distintas a lo que pensamos las mamás y los papás que es bueno para nuestros hijos. La posibilidad de que aparezcan otras ideas y otras referencias es importante para que los adolescentes también puedan romper un poquito con lo que pensamos nosotros y tener su propia experiencia. Parece que esa posibilidad es muy limitada en el caso de estas adolescentes y adolescentes con discapacidad. La próxima. Nosotros vamos a compartirles ahora para finalizar un fragmento de un primer intercambio, como yo les decía, que tuvimos con familias y con algunos referentes vinculados a la temática de nuestro país, pero este es un proceso que queda abierto, que pensamos seguir desarrollando. Les compartimos una dirección de correo en donde hacernos llegar sus preguntas, comentarios, aportes. Es un área que pensamos donde hay mucho para aprender, mucho para pensar y mucho para transformar. La dirección es idiuruguay, iidiuruguay@gmail.com, y vamos a estar en contacto con quienes nos hagan llegar sus mensajes.